El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta ni me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo, el buen pastor, para salvar nuestras almas, para librarnos de las tinieblas del pecado, para que podamos servirte en santidad. Te suplicamos en esta mañana que tú nos enseñes aquellas verdades encerradas en este salmo que tenemos que conocer y entender para que podamos nosotros vivir en este mundo agradándote a ti. Ven pues y anima nuestros corazones al considerar la victoria y el triunfo de tus hijos sobre el pecado, el mal, el diablo, el mundo. Te suplicamos pues que guíes nuestros pensamientos y que podamos escuchar en nuestros corazones por las santas operaciones de tu Espíritu, tu palabra. Que el poder tuyo se manifieste para la gloria de tu nombre, el bien de tus ovejas y la salvación de los perdidos, en su nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. El Salmo 23 describe el cuidado amoroso con el que el Señor Jesucristo pastorea a las ovejas que Él compró con su preciosa sangre. Su cuidado pastoral se muestra en la manera en la que Él provee y protege continuamente a sus ovejas. En este salmo no solo vemos la provisión abundante del buen pastor, versículos 2 y 3, y la protección continua que Él proporciona a sus ovejas, versículo 4, sino que también vemos la preservación asombrosa con las que el Señor guarda a cada una de sus ovejas, dándole victoria y triunfo. Versículos 5 y 6. El Señor es el guardián que preserva fielmente a su pueblo. Él no solo salva a su pueblo del pecado y las consecuencias del mismo, sino que también lo preserva.
El tema del mensaje en esta ocasión es la preservación y el triunfo de las ovejas del Señor Jesucristo. En los últimos versículos del Salmo 23 vemos al Señor Jesucristo ejerciendo su gracia y poder para guardar y preservar a sus ovejas para llevarlas a su morada celestial. Algunos comentaristas afirman que el salmista en estos últimos versículos, especialmente el 5, cambia de la metáfora tomada de las escenas de la vida pastoril a la metáfora del anfitrión, pues dice en el versículo 5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor. ¡Qué privilegio! Moraré por la eternidad. La metáfora del anfitrión no debe ser descartada, porque es obvio que el salmista recibe las atenciones de un anfitrión. Además, el salmo termina con el salmista morando en la casa del Señor eternamente. Otros piensan que el salmista no abandona la imagen del pastor, simplemente está apacentando a sus ovejas en la presencia de sus enemigos. Es decir, no es el cuadro del anfitrión, sino que la metáfora continúa con el pastor, la metáfora del pastor y las ovejas. Otros piensan que el salmo en este lugar se vuelve menos rural y toma un aspecto de realeza. Esto se debe a que el cuadro del pastor y sus ovejas en el Salmo 23 simultáneamente refleja el cuadro del rey y sus súbditos. El rey, el Señor Jesucristo y sus siervos. No olvidemos que en la Biblia la figura del pastor se usa para referirse a los reyes o gobernantes de Israel. Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 10. No olvidemos que en la Biblia la figura del pastor se usa para referirse a los reyes o gobernantes de Israel, Ezequiel 34, 1 y 10, y también para describir al Mesías, Mateo capítulo 2, versículo 6. Repito, porque de ti saldrá, ¿quién? Un gobernante, un rey, un príncipe. ¿Y qué es lo que este gobernante va a hacer? Que pastoreará a mi pueblo Israel. En el Salmo 23, la figura del pastor y sus ovejas representa también el cuadro del rey mesiánico, Jesucristo y su pueblo redimido. No podemos separar una cosa de la otra. Personalmente me inclino a la postura de que los versículos 5 y 6 del Salmo 23 presentan al Señor Jesucristo como el pastor rey que sirve a las ovejas como un anfitrión. Por un lado, estos versículos presentan la figura del pastor como aquel anfitrión que proporciona la provisión, los remedios y la protección que sus ovejas necesitan para ser preservadas. A la misma vez, los versículos 5 y 6 representan también la imagen del pastor rey, que como anfitrión patrocina un banquete en que se celebra la victoria y el triunfo de sus súbditos delante de sus enemigos. Un cuadro aquí no se opone al otro.
La imagen del anfitrión, sea como pastor o rey, no opaca la figura predominante del pastor del Salmo 23, sino que arroja mayor luz sobre el pastoreo y gobierno que el Señor Jesucristo ejerce sobre sus ovejas. Sobre la idea de que los versículos 5 y 6 representan simultáneamente la imagen de pastor, debemos tener en cuenta lo que otro siervo del Señor dijo. El cuadro rural y el cuadro real, en el sentido de realeza, no se oponen el uno al otro, en realidad corren juntos. Al leer los versículos 5 y 6, hacemos la pregunta: ¿come la oveja alguna vez en una mesa? ¿Es ella ungida con aceite? ¿Rebosa su copa? ¿O se abandona la figura de pastor y oveja para presentar solamente la figura de hombres sentados en la presencia del rey? Creo que las palabras del salmista en estos versículos representan las dos figuras de dicción. Por un lado, no podemos separar al pastor de su autoridad como gobernante. Y por otro lado, tampoco podemos separar al gobernante de lo que hace como tal, pastorear a sus ovejas. La parábola que el profeta Natán relató a David sobre un hombre pobre que solo tenía una corderita es un ejemplo en la Biblia de una oveja de una oveja comiendo con personas, de una oveja que bebe de la copa de su dueño. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Era como una hija para él, una corderita, una oveja. Ya sea que estemos hablando de ovejas o de súbditos, como otro señaló, el punto es que la presencia del pastor o del pastor rey durante las aflicciones y las pruebas da paso a los triunfos, sea de las ovejas o sea del pueblo de Dios. Ese es el punto. El pastor, la presencia del pastor durante las aflicciones y las pruebas da paso a los triunfos. El que se humilla será exaltado. Humillaos delante de mí y el Señor a su debido tiempo, ¿qué hace? Exalta. El punto es que la presencia del pastor durante las aflicciones y las pruebas da paso a los triunfos. Es decir, las amenazas que enfrentan las ovejas son neutralizadas. El príncipe de los pastores asegura la victoria y el triunfo de sus ovejas. Y esto, oiga bien, delante de sus enemigos, los enemigos de él y los enemigos de las ovejas. Consideremos la victoria y el triunfo de las ovejas de Cristo. La victoria y el triunfo de las ovejas de Cristo. Esta victoria debe verse principalmente en términos espirituales.
Se trata sobre todo de gozar de las bendiciones espirituales con las que Dios en Cristo nos ha bendecido. Efesios capítulo 1, versículo 3. Se trata de la experiencia de la que habla David en el Salmo 63, versículo 5. Él dice que su alma está saciada de buenas cosas. Una de ellas, la misericordia del Señor. La misericordia del Señor, su amor misericordioso, es mejor que la vida. Su misericordia denota la pronta disposición de Dios a ayudar y a socorrer a sus hijos a pesar de los pecados de ellos. Mateo capítulo 5, versículo 45 y también Mateo 6, versículo 31 al 34. Vamos a buscar estos pasajes bíblicos. Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Justos e injustos. Mateo capítulo 6, versículo 31 dice: por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, el Señor está con nosotros. Lo que realmente necesitamos, Él lo va a dar. Él no va a detener ninguna cosa que verdaderamente sea buena para nosotros. De manera que la misericordia de Dios denota la pronta disposición de Dios a ayudar y a socorrer a sus hijos a pesar de sus pecados. Sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios nace de su bondad o de su amor. Sí, la misericordia de Dios es mejor que la vida. En otras palabras, el amor misericordioso e inmutable de Dios es mejor que todas las cosas terrenales que podamos obtener en esta vida. Es mejor que la mejor cosa que este mundo puede ofrecer o dar. Podemos perder la vida, pero nunca perderemos el amor misericordioso y salvador de Dios. De ahí que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Tú, incrédulo, no puedes decir tal cosa, porque si tú mueres, se acabó. Tú vas al infierno, al lugar de tormentos incesantes por toda la eternidad. Tú no tienes más nada. Y te aseguro que así como desnudo llegaste a este mundo, desnudo saldrás de este mundo. Sin nada. No podrás llevarte nada. No importa si tú tienes todo el dinero que se necesita para que te pongan en una nevera para ver si encuentran algo y finalmente resucitarte, tal cosa nunca pasará. El punto es que no te vas a llevar nada. Si tú no tienes a Dios hoy en la persona de Cristo porque te has arrepentido de tus pecados y por la fe confías en Cristo, mi amigo, cuando salgas de este mundo no tendrás nada. Créeme,
Nadie te va a acompañar en tus sufrimientos en el infierno, porque estarán tan preocupados por sus propios sufrimientos que no tendrán tiempo para ti. Es una cosa horrenda, dice las Escrituras, caer en las manos de un Dios airado. Pero nosotros, los creyentes, tenemos el amor misericordioso de Dios, que nunca cambia. Aquellos que Él en Cristo desde antes de la fundación amó, Él seguirá amándoles hasta el fin. De ahí que el salmista está tan seguro de la misericordia de Dios, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. La misericordia de Dios se representa en el Salmo 23, versículo 5, como una fiesta en la que hay una mesa preparada. En esta fiesta se unge la cabeza con aceite a los invitados, o como veremos en otra ocasión, a las ovejas. El creyente está seguro de la bendición divina y se promete una morada eterna. En esta fiesta hay una mesa preparada. Se dice que el término hebreo que se traduce mesa va más allá de una mesa simple de comida. Implica más bien una mesa o un banquete espiritual. Esto significa que el pastor rey provee abundantemente para sus ovejas o para sus invitados de honor. También implica que esta mesa es una mesa suculenta y bien arreglada. Bueno, hermanos, se trata de un banquete que el Señor Jesucristo da. Una mesa bien arreglada, suculenta, de todo lo que es necesario para el creyente. Lo que se sirve en ella es sano, nutritivo y de lo mejor. Aunque la provisión abundante que representa esta mesa no excluye las cosas materiales, Salmo 103, versículo 3b al versículo 5, sí, Dios nos colma de muchas bendiciones materiales, y a unos más que a otros según su voluntad. Pero aquí se habla principalmente de una provisión espiritual, de carácter espiritual. Si consideramos esta mesa como la mesa que prepara el pastor para sus ovejas, entonces podemos ver al pastor como aquel que prepara el terreno en la alta meseta donde pastan las ovejas en el verano. Un buen pastor prepara el terreno antes de que lleguen las ovejas. Él remueve las cosas físicas que pueden hacer daño a las ovejas, arranca las plantas venenosas que pueden envenenarlas y ahuyenta a los animales de rapiña o depredadores. A veces los pastores ponen mesas sobre superficies de madera elevadas donde las ovejas pueden subir para ser alimentadas y escapar de las bacterias que se encuentran en el suelo donde las ovejas anteriormente pastaron. En las mesas se colocan canales de madera en las que se pone el alimento para las ovejas. Otras veces se ponen pieles en el suelo y allí el pastor pone el alimento. Esta preparación permite que las ovejas puedan pastar sin peligro.
Por otra parte, si consideramos esta mesa como la mesa que prepara un rey para sus súbditos, para sus invitados de honor, entonces vemos una mesa suculenta de manjares deliciosos presentados de una manera exquisita, todo bien decorado. Mesa que llama a los invitados a comer de sus delicias. Se dice que esta es una fiesta en la que estaban presentes los enemigos que habían sido derrotados y conquistados, mientras que los vencedores se alimentan de los manjares que han sido provistos por el rey. Los enemigos que han sido vencidos y conquistados miran a los súbditos del rey, pero no pueden hacerles ningún daño. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esta es una vindicación pública de los súbditos del rey. Los enemigos no pueden hacer daño porque están siendo restringidos y refrenados por la providencia y el poder omnipotente de Dios. Sí, por el Señor de los ejércitos, Jehová es su nombre. Mientras que los hijos de Dios son exaltados, los enemigos de su reino son humillados. Ellos son obligados a ver a los creyentes gozando de las cosas buenas y las bendiciones maravillosas que el Señor proporciona de una manera abundante a sus siervos. Los siervos del Señor, sus hijos, los invitados de honor, gozan de paz y paz que sobrepasa todo entendimiento. Ellos gozan de alegría, ellos gozan de la justicia imputada, ellos tienen contentamiento y no hay cosa que traiga alegría o que permita que una persona goce de alegría, esté alegre, que el contentamiento. Pues si no hay contentamiento, no habrá alegría, gozo, al contrario. Sino quejas, insatisfacción, pleitos con Dios, controversia con Él. Pero los verdaderos hijos de Dios, por el poder del Espíritu y la gracia de Dios, al aplicar la palabra de Dios, gozan de contentamiento, de paz, de tranquilidad, gozo en el Espíritu Santo, libertad, verdadera libertad, gozan de la presencia especial de Dios, gozan de la comunión con Él y con los santos. Gozan de todas las cosas que realmente necesitan y que verdaderamente son buenas o serán buenas para ellos. El salmista reconoce tal cosa y en el Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser redimido su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades. El salmista sabe dónde tenía que empezar, porque si no hay perdón no hay nada. Porque entonces las cosas no están bien con Dios. Pero donde hay un espíritu quebrantado, contrito y humillado, Dios lo mira. Un espíritu arrepentido, Dios lo perdona. Oh, qué bendición el tener paz con Dios, porque tenemos una conciencia tranquila que no nos atormenta. Qué bendición que muchos hombres y mujeres que no conocen a Dios no tienen.
Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Qué fuerte nos vemos, ¿verdad? Algunos se sienten, especialmente esos que hacen. Hay un airecito, se sienten bien fuertes. De vez en cuando hacen así. Se sienten. Oiga, y un simple virus o una bacteria. Y están en el piso llorando. ¿Verdad que cuando nos enfermamos sentimos nuestra debilidad y mortalidad? Pero Dios sana nuestras enfermedades. Él provee los remedios. Y cuando los doctores lo dan, el remedio o los remedios hacen lo que tienen que hacer. El remedio es eficaz. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Dios nos bendice. Y nosotros aquí, en nuestra nación, qué dichosos somos. Tomamos tantas cosas por sentado. Señor nos colma de tantas bendiciones. Especialmente bendiciones espirituales. Y todo esto Dios lo hace delante de nuestros enemigos. Los enemigos del Señor y de su pueblo nos ven y aunque no lo admitan, sienten una envidia hacia nosotros. Nos explican cómo nosotros podemos sufrir y todavía conocer el gozo del Señor en nuestros corazones. Pero Él restringe a nuestros enemigos y ellos no pueden perturbarnos, ni molestarnos o hacernos daño. El Señor ha obrado de tal manera que nuestros enemigos no pueden hacer nada contra nosotros, que nos quite la salvación que el Señor en Cristo nos ha dado. Y es un asunto de tiempo, poco tiempo, cuando podremos gustar de todas las bendiciones que el Señor tiene para aquellos que le temen. Así será en gloria. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, como señala Burns. Esto es a pesar de ellos o de tal manera que ellos no pueden impedirlo. Ellos son obligados a mirar y a presenciar cómo Dios provee para el salmista. Es evidente que esta provisión viene de Dios. Imagínense a Saúl que buscaba a David para matarlo y cuando ya lo tenía, el tipo se le escapaba de las manos otra vez. Una y otra vez. Y Dios cuidó a David. Y Saúl no pudo hacerle daño. Esto, según Burns, es prueba del favor divino. Tal provisión proporcionó
una garantía de que aquel que había hecho esto nunca dejaría de suplir para su necesidad, la necesidad del salmista. Los amigos de Dios se les concede el triunfo en la presencia de sus enemigos. Los enemigos son obligados a ver cómo el Señor interviene a favor de sus amigos, cómo provee para ellos y cómo los defiende. Su triunfo final en el día del juicio será en la misma presencia de todos sus enemigos reunidos, porque en la misma presencia de ellos, el Señor pronunciará la sentencia contra los enemigos del pueblo de Dios. Esto asegura la felicidad eterna de los amigos o súbditos del Señor. Mateo 25, versículo 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermano, usted está esperando eso, espérelo. Versículo 41. Entonces el rey dirá: apartaos de mí aquellos, los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quieres tú estar allí? Son esas películas horribles que muestran lo más feo, y a veces hasta en la imaginación de estos hombres perdidos, presentan alguna imagen que ellos conciben del diablo, y todo parece feo. Eso realmente no representa completamente la fealdad del diablo y lo horrible del infierno. ¿Quieres tú estar allí? Porque si tú no estás en Cristo, tú no eres libre de condenación eterna. Si tú no estás con Él, estás en contra del único que puede salvarte de tu pecado y del infierno. Entonces el rey dirá: ¿estás tú preparado para oír tal cosa? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Oh, mi amigo, ¿por qué continúas en tu incredulidad e impenitencia? Dios dice en su palabra: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mi amigo, la única forma de ser reconciliado con Dios, la única forma de que tú puedas ser reconciliado con Dios es a través de Cristo. Él tomó el castigo que los pecadores merecen. ¿Para qué? Para que Dios en justicia perdonara al pecador, recibiera al pecador, salvara al pecador y le diera vida en abundancia, vida eterna.
vida para siempre, herencia en los cielos y en esta tierra. Mi amigo, hoy piensa en esto. Va a llegar un día cuando ya tú no te burlarás de nosotros. Oye bien, va a llegar un día, tú no te vas a burlar. Oye bien, tú vas a presenciar la vindicación que el Rey de Reyes hará en ese día. Estarás a la izquierda y en presencia de todos nosotros se dirá y nosotros lo vamos a oír: maldito al fuego eterno. Entonces, oye bien, ¿de qué te vale el hacerte un hombrecito? El ignorar la verdad, el pelear con Dios, el no permitir que la palabra penetre en tu corazón y en tu alma. ¿Qué locura es esa? ¿Perderte para siempre en el infierno? ¿Retar o desafiar a Dios? ¿Burlarte de los santos? ¿Reírte de nosotros? Hoy te vas a reír. Pero puede llegar un momento en la providencia hoy que Dios nos vindique de tal manera que no puedas reírte. Y de seguro va a llegar un día donde no vas a reír más. Pero Dios en misericordia, según su gracia y su amor, envió a su Hijo a salvar a pecadores. Un día seremos vindicados. El Señor prepara mesa delante de nosotros. Spurgeon dijo: el justo también tiene enemigos, de otro modo no sería como su Señor. Es imposible ser como su Señor y no tenerlos. Y si no tuviéramos enemigos, deberíamos preocuparnos, ya que habría que ver si somos realmente amigos de Dios. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Con todo, este salmo nos muestra el sosiego del justo, a pesar de sus enemigos, aún frente a ellos. Qué consoladora es su calma valerosa. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Cuando un soldado se halla frente al enemigo, come algo apresuradamente y se dirige a la batalla. Pero David no hace eso. No hay ninguna prisa, no hay confusión, ni desorden. Ciertamente el enemigo está a la puerta y con todo Dios adereza la mesa. Y el cristiano se siente en ella como si no pasara nada, como si todo estuviera en perfecta paz. Oh, la paz que Jehová da a su pueblo, aún en medio de las peores circunstancias y tribulaciones. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá, aún en ese instante o momento, prosperarnos. Que muestre su vigor Satán, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Si tú eres un verdadero creyente, todo lo que tú necesitas para esta vida y para la piedad es proporcionado por Dios. Y esta provisión Él la proporciona en la presencia
de tus enemigos. Walker explica: tus enemigos te pueden mirar mientras que disfrutas de estas bendiciones de Dios. Pueden ver que tú disfrutas de tales bendiciones, pero no pueden evitar que tú las disfrutes. No pueden poner un fin a tu disfrute de lo que Dios te da. Por ejemplo, tú lees la palabra de Dios, meditas en sus declaraciones, ¿y qué pasa? Tu alma se anima, tu fe se fortalece, tu amor por Dios se aumenta, como también tu odio por el pecado. Se aumenta tu gratitud a Dios por la salvación en Cristo, tu paciencia y longanimidad en las aflicciones. Puede ser que así como nos recordó el pastor Martínez, hayan personas que te odien y te desprecien por ser como Cristo, por desplegar el carácter que Jesucristo describió en las bienaventuranzas. Aún así, Él adereza o prepara mesa para nosotros delante de nuestros enemigos. Tienes bendiciones en tu alma que ellos no pueden arrebatar. Los cristianos son asaltados en la tierra. A veces tienen enemigos que les desean toda clase de mal. Si Dios se lo permite, pueden hacerle ciertas clases de mal. Pero tales enemigos no pueden quitar la mesa preparada por el Rey de Reyes. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo: Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte su fidelidad. No temerás del terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré y lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y responderé. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré, la mesa, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Oh, hermanos, qué bendición, qué bendición. Sí, es verdad que hemos derramado lágrimas, pero en medio de esa aflicción también hemos conocido la presencia de Dios con nosotros y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Me libró de mi poderoso enemigo, dice el salmista, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Oh, hermanos, ¿sabes tú algo de eso en tu experiencia? Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, y no pudieron tocarme. ¿Conoces tú algo de esa experiencia? Es la experiencia de aquellos que temen a Dios. Es decir, que yo no estoy hablando aquí por hablar. Jehová es mi pastor, el pastor de esta iglesia. Y nada nos ha faltado ni
nos faltará mientras tememos al Señor, buscamos de Él, tomamos en serio su palabra, la aplicamos, mantenemos un espíritu enseñable para que Él venga, nos enseñe su palabra y vengamos aquí a adorarle con un deseo que anticipa que el Señor Jesucristo venga a enseñarnos, a guiarnos, a oírnos, a reprendernos, a convencernos de pecado, sí, y también a dirigirnos en los senderos, por los senderos de justicia, por amor de su nombre. He vivido para ver lo que dice la Escritura. Mía es la venganza, yo pagaré. Por consiguiente, ninguno de ustedes ose vengarse. Dejen sus enemigos tranquilos. En una pelea se necesitan dos. Y si usted no pelea, no hay pleito. La Biblia dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. De ahí que la palabra de Dios dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, mira lo que me hizo, sino vence con el bien el mal. Tú puedes orar por tus enemigos. Tú puedes pedir que Dios los bendiga. Hazlo. Hazlo. Dios da la gracia. Hazles bien y no mal. Ora por ellos. Y espera en Dios. Entrégate a hacer lo que Dios te dice en su palabra. Asegúrate que tú sí estás obedeciendo al Señor. Y asegúrate que tú no eres el que estás haciendo daño. Es mejor que nos hagan daño a nosotros levantar una cruzada para hacer daño. Cuando entendemos que Jehová es nuestro pastor, que Él es nuestro rey, entonces, en los momentos más tristes, y cuando parece que todo está por venirse abajo, óyeme bien, la palabra del Señor dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Mi copa está, aleluya, rebosando. Hijos nuestros, nosotros los amamos a ustedes. Y a veces tenemos que decirles la verdad, que les duele o que ustedes no quieren oír. Pero por amor a vuestras almas tenemos que hacerlo. Escúchenos. Hoy tal vez puedes tapar tus oídos y no escuchar. Llegará el momento que no podrás hacerlo. Dios nos vindicará a sus siervos y la palabra que los siervos proclamaron en su nombre con fidelidad. Pero tú serás humillado para siempre. Huye de la ira venidera. Clama a Dios que te dé un corazón para aplicar esto, para que vivas, porque Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que el impío viva, se arrepienta y goce de eterna salvación, en eterna comunión con Dios. Hijos nuestros, esto es vida, verdadera vida. Lo otro son caminos de muerte. Escoge la vida. Jesucristo es la vida. Oremos.
Oh Padre, te suplicamos que bendigas y uses tu palabra para que ésta llegue al corazón y allí produzca regeneración por la aplicación poderosa de tu Espíritu, y haya fe y arrepentimiento. Salva, oh Dios, salva. Te damos gracias por la victoria que tenemos en Cristo sobre el pecado, el diablo y el mundo. Y te suplicamos que nos des cada día mayor gracia para que podamos estar firmes en tu verdad y no cedamos a la tentación. Ven y cuida a esta iglesia, cuida a sus ministros. Y gracias por las bendiciones que nos das y la mesa que has preparado delante de nosotros, en presencia de nuestros enemigos. Te pedimos estas cosas en Cristo. Amén.